Hola, esto es All We Need Is Love, todo lo que necesitamos es amor. Yo soy Merian Fernández, estamos en vivo en este miércoles 27 de diciembre. Estamos terminando el año, pero yo decía el otro día que el tiempo no significa nada. Y no significa nada porque tú puedes pasarte la vida entera con las mismas personas y que eso no sea significativo. Y una persona en 2 horas te puede cambiar la vida. Entonces, por ahí decían que el tiempo no es algo tan importante como el carácter. Hoy tenemos un programa que para mí es de esos programas donde yo digo, bueno, para eso hice esto. Le da como un sentido que me gusta, porque cuando yo decidí hacer este tipo de cosas, hacer un espacio, siempre lo hice con esa movida por esa cosa de conocer, de comprender la historia de alguien, de por qué hace lo que hace, ese misterio. Y para mí es un privilegio tener a José Carlos Nazario aquí. Pero antes de comenzar a conversar con él y que ustedes lo conozcan, o sea, nuestra comunidad, quiero siempre agradecer a Dios poder tener esta posibilidad. A Mayerlin, que es mi productora, al equipo nuestro, a Fernando, aquí en El Gusto, la gente de La Nota, la 95.7, también la gente de Vega TV y obviamente a través de nuestra comunidad All We Need Is Love RD, YouTube y Spotify. Y naturalmente pueden descargar Dominican Network, que es una aplicación donde pueden ver todo el entretenimiento gratuitamente. Bueno, pues José Carlos Nazario, a quien doy gracias por su presencia aquí, es dominicano, escritor, artista interdisciplinario, es un creador, es asesor en estrategia y comunicación, analista de temas públicos y políticos, profesor universitario, es Premio Internacional de Cuento en Casa de Teatro 2010 y también es un hacedor, es una persona que todo lo que procesa internamente, su imaginación, su creatividad, pues se convierte en cosas que podemos disfrutar. Aquí hay un ejemplo y vamos a estar hablando de eso. Cuando yo decía que me gustan estos programas, no siempre tengo la oportunidad de tener invitados como José Carlos. A lo que me refería es que es raro encontrar personas que tengan el coraje y la valentía de hacer algo nuevo. Cuando digo nuevo, hay un riesgo en eso. Una persona puede tener el coraje de cantar, de ser escultor, de pintar, o sea, cuando digo el coraje me refiero a exponerse, sacar su arte, escribir un libro, hacer una obra de teatro, pero lo que hace José Carlos no tiene una especie de, no es convencional, no lo podemos poner en un cajón y decir es esto, es aquello. Yo diría que es una experiencia. Bienvenido, José. Muchas gracias. Es una experiencia que involucra a todos los sentidos, entiendo yo. Muchas gracias. Es muy curioso que tú plantees esta entrada porque de paso uno de los elementos principales de lo que yo hago es interpretar la poiesis griega, que es la poesía, o sea, el origen de la poesía, el ars poética o poético, que significa la capacidad de hacer del no ser, o sea, de convertir el no ser en ser. Y es eso lo que de algún modo en los últimos 10 años de mi vida ha guiado mi accionar y mi paso por el espacio personal y privado y por el espacio público también. O sea, yo creo que nosotros estamos aquí con
un sentido, no sé si con una razón, pero con un sentido, y que pasar por aquí no debe ser algo que pase viendo series en Netflix, aunque son bastante divertidas. Y consumiendo en malls. Y consumiendo en una lógica que genera un montón de externalidades que yo Sí. de algún modo en Opsit critico. Es una aproximación crítica a la realidad, pero crítica no desde la lamentación, no desde la frustración de lo que no ha sido posible, sino desde la búsqueda de exorcizar daños, de exorcizar dolor que venimos procesando social y culturalmente, y convertirlo en nuevos imaginarios. Y es lo que trato de hacer. Yo no lo hago desde un lugar de superioridad, yo lo hago desde la humildad de una libélula que transforma por donde pasa. Y lo hago desde ahí porque creo que desde ahí es desde donde es posible hacer. Es interesante porque fíjate si yo puedo intuir, puedo percibir que cuando dices desde hace 10 años he vivido esto en lo profesional, en lo personal, como en todos los aspectos de tu vida. Yo lo que estaba pensando es que has creado tu propia religión. No quiero utilizar el término religión, pero has creado tu guía. Sí, no, es una relación. O sea, la palabra religión podría funcionar, solo que está desacreditada por los últimos 2000 años. Exacto. Pero es una relación. La religión es una relación con el origen. Otros le llaman de otra manera. Y yo creo que es una relación que tiene que ver con el espíritu, porque nosotros somos espíritu y materia. Pero tiene que ver con muchas cosas al mismo tiempo. O sea, José Carlos, también mencionaste algo. No vinimos aquí para ver series de Netflix, para consumir. Y me decía mi profesor de yoga que a través del autocontrol se descubren muchas cosas. O sea, el tú abstenerte solamente para vivir una experiencia diferente y no pasarte en esa continua... Déjame saciar los sentidos hasta más no poder. Algo que es como querer llenar un barril sin fondo, porque nunca vamos a estar satisfechos. Siempre vamos a querer más. Entonces, ejercer el autocontrol es una manera también de tú saber realmente quién eres. O sea, no sé si la primera pregunta que te hiciste cuando comenzaste como a explorar, a recorrer este camino como artista, es quién soy yo. La verdad es curioso que lo digas desde ahí. O sea, yo tengo una mirada casi opuesta a eso por de dónde viene mi experiencia personal. O sea, yo vengo del desenfreno. O sea, yo vengo de haber probado todos los elixires, por decirlo de algún modo, y de no contenerme de probarlos, de hacer hasta lo más hasta lo último, de probar todos los placeres, de hacer todas las cosas que tenía pendiente hacer, hasta encontrar que dentro de ese camino había algo que no era yo. Y ahí sí conecto con lo que tú dices. O sea, lo que hacemos. Pero está buenísimo eso, Y buscando, no me encontré. Claro, pero probablemente el autocontrol vino por el desenfreno. Claro, porque yo vi que del otro lado probablemente lo que había era yo buscando, como tú dices, en un vacío existencial que al final solo se llena si tú comprendes que tienes un sentido de estar aquí, al que yo estaba cerrado por razones ideológicas, por razones de formación, por un poder que nos impone una cultura y una forma de ser y de hacer. Y bueno, cuando yo descubrí que la transgresión me llevó a un lugar que probablemente era un cul-de-sac, un camino sin salida, sí pude decir, bueno, si me alejo de mí mismo, puedo quizá ver con una visión más amplia qué soy. Y qué soy para lo que hay, no solo qué soy para construir un castillo imaginario con una jipeta y con todo lo que estamos llamados a hacer en el mundo en que nacimos en este momento. Pero a ver, yo sé del desenfreno que hablas y yo sé lo que es vivir esas experiencias. Mi pregunta es, ¿tú te consideras un milagro el estar vivo? Yo creo que la vida es un milagro. Sí. Y la vida es un milagro cotidiano. O sea, y no creo que la vida humana sea distinta de la vida de una flor que nace en el concreto a pesar de todo lo que sucede, todos los carros que pisan. Todos los días estamos viendo milagros.
Ahora, ese carácter milagroso que no hemos podido negar ni con la religión, que es una educación de lo espiritual o un amaestramiento de lo espiritual. Un adoctrinamiento. Ni con la civilización, que es una búsqueda de amaestrar también la naturaleza salvaje. O sea, no lo hemos hecho ni con la violencia, ni con el indoctrinamiento diario, no lo hemos hecho de ninguna manera. De ninguna manera. La ciencia ha logrado... Date cuenta que nada responde ninguna de las respuestas naturales que tiene un ser humano cuando se hace preguntas. Porque las preguntas que como sistema y como colectivo nos hacemos tienen más que ver con producción, con extracción y con elementos para el consumo, y la consecución de ganancias desde ahí, pero que son ganancias puramente en lo material y que están relacionadas con el mundo espiritual de un modo distinto, pero que no responden a las reglas, a las reglas no, a las fuerzas que mueven lo que está vivo, que está muerto también. Porque nosotros somos células vivas y células muertas, y somos un soma, que son un conjunto de células haciendo cosas todo el tiempo para producir, y eso es para mí divino, de algún modo. Vámonos a la primera pausa. Y no hemos comenzado. La entrevista no ha comenzado. Volvemos con José Carlos Nazario. No pongas el amor en pausa. En breve regresamos con All We Need Is Love. Bueno, estamos con José Carlos Nazario, dominicano, artista. José, ¿estuviste viviendo fuera? Estoy viviendo en París. En París, pero entonces, ¿cuáles son los momentos que te quedas acá? O sea, no, yo vine por Navidad a visitar solamente a mi familia y a presentar artefactos. Hablemos de OPSIT. Primero, ¿qué significa? La muerte de los lagartos, guerras, genocidio, poder y sujetos autoritarios en la primera década del siglo XX dominicano. La Casa del Poder está temblando. Sí. A ver, ¿qué es esto? ¿De qué se trata? Fíjate, yo duré 2 años investigando el periodo que va desde 1899 hasta 1909 en República Dominicana, que es un periodo muy convulso, políticamente podríamos decir volcánico, porque estuvo caracterizado por mucha violencia política relacionada con que al caer Lilis no había posibilidad de estabilidad, y los liderazgos regionales que se habían basado en cómo Lilis había satisfecho a generales de la restauración y a enemigos de esos generales para mantener su poder de una manera muy rudimentaria, muy de la cultura rural, o sea, muy a lo macho, por decirlo de algún modo. Eso generó una inestabilidad y una lucha que nosotros generalmente vemos en la escuela como bolos y coludos, que eran los dos partidos, el Partido Liberal, que era la herencia de Luperón, el Partido Azul, el partido que nosotros, de algún modo, la historia oficial plantea como el mejor de los partidos, pero que casi siempre fue vencido, excepto por un periodo de unos 10 años, que incluso fue vencido por sus propios partidarios, como Lilis, que genera una dictadura que acaba con todo su proceso. Entonces, yo me intereso por esto por azar. O sea, yo buscando una historia que mi abuelo me hizo una vez sobre los carpinteros y cómo los campesinos recolectaban lenguas de carpintero y la llevaban a agricultura para que les pagaran. Buscando eso. Lenguas de carpintero. Sí. Parece que se tenía la creencia de que los carpinteros afectaban la madera y las siembras y promovían que mataran carpinteros, y llevaban la lengua, que es muy curiosa, que parece como una aguja y es muy, muy dura. Entonces, esas lenguas las llevaban en sacos y por lengua le daban 1 centavo. Y Dios mío. Parece que ahí hay un elemento de corrupción que no se habla mucho, porque reportaron más lenguas de las que había carpinteros en el país. Pero buscando eso por curiosidad en el archivo, me encontré con otra cosa que se llaman los carpinteros, una guerrilla que operó en ese periodo. Y fue una guerrilla muy curiosa porque, por ejemplo, los miembros de esa guerrilla eran militares seleccionados de las clases altas, escogidos por sus destrezas militares, pero también por su capacidad intelectual, y me pareció súper raro en una República Dominicana muy rudimentaria. O sea, Lilis mataba de noche, incluso hasta a veces personalmente, y entonces tener luego como este proceso tan donde se hacía como un heroísmo
de la violencia pura. O sea, simplemente era como pelear gallo por política, pero matando gente en vez de gallo. Entonces, esa lógica me parece que no se ha estudiado mucho, además, me pareció interesante porque yo siempre ando buscando de qué está hecho el poder, por qué somos como somos, qué hay en el poder que nos seduce tanto, pero que al mismo tiempo nos impacta en nuestra vida diaria y en la colectiva, de un modo que a veces no deseamos, pero que buscamos. Entonces, yo siempre he estado como tratando de exorcizar lo que hace el poder en mí y en lo que me rodea, y tratando de encontrar sus razones. Y bueno, me fui a ese periodo. Antes de eso había trabajado con una historia futurista, no sé si la llegaste a conocer, Artefacto Dileque. Está online en la página artefactodileque.com. Y esa misma historia yo la hice un ensamblaje luego de la investigación. Y entonces lo que es ese cuento que se llama La Casa del Poder está temblando, es el resultado de tomar el esqueleto del cuento anterior, que se llamaba Dileque, y convertirlo en otro cuento completamente, pero que al final cuando tú los lees te das cuenta y puedes confirmarlo en la investigación que está antes, que es el ensayo, de que la historia se repite todo el tiempo. Todo el tiempo. Fíjate, pero cuando dices que ensamblas, ¿te refieres en la parte de literatura? Porque hay una exposición que está abierta y yo quiero que la gente sepa. Hay una exposición que está abierta en el Museo de la Resistencia, en el Arzobispo Noel 210. Está abierta de 9:30 de la mañana a 6 de la tarde, de martes a domingo. Esa exposición es el resultado de tu búsqueda, de este proceso investigador que nace en el cuento que está aquí, que es el resultado de la investigación. Y la investigación para ese ensayo, que es una reflexión crítica, ya en onda intelectual, no en onda creadora ni creativa, pero sí con una aspiración no de historiógrafo. O sea, yo no creo que estoy haciendo historia ahí. Probablemente estoy haciendo crítica de la esencia del poder en un periodo histórico. Claro, sí, yo no te quise presentar ni como historiador ni como periodista, porque eres un artista. Eres un artista que tiene una búsqueda, y lo acabas de decir, o sea, entender por qué somos como somos. Tú sabes que antes de yo venir para acá, José Carlos, estaba viendo un fragmento de un historiador donde se hablaba de que Hitler, cuando inicia el partido nacionalista, ellos comenzaron con una narrativa de que Alemania había perdido la guerra mundial, y me imagino que tú sabes esto, porque fue traicionado. Entonces, los historiadores lo que dicen es, no, Alemania no fue traicionada. Alemania tuvo una serie de obstáculos en cuanto a el abastecer a los soldados, cometieron errores estratégicos. O sea, ellos comienzan a decir, esto fue lo que pasó. Y este tipo saca esta narrativa de que, miren, a nosotros nos traicionaron, y quienes nos traicionaron fueron los judíos. Y ahí arranca, claro. Obviamente te estoy hablando de mitad del 30, de los 1930. O sea, todavía él no estaba empezando. Pero fíjate lo que tú dices del poder, la distorsión. O sea, el poder no tiene nada que ver con la verdad. Absolutamente, y mucho menos cuando sabemos que el poder es una prolongación de la guerra. Si la pensamos, y es algo que he confirmado en este proceso de investigación, porque muchos autores lo dicen tanto explícita como implícitamente. La realidad es que las narrativas para gobernar o para ganar la guerra, en el caso de la guerra, siempre están distorsionando y vendiendo una verdad específica, subjetiva, que busca dominar al otro o atraerlo hacia uno. Y eso es algo también que encuentro en esta investigación. O sea, ¿cuál es la esencia del poder? ¿Cuál es la esencia del poder moderno? Pero también, ¿cuáles son los orígenes de ese poder? O sea, así como en Japón o en Europa hubo un proceso de cambio del sistema feudal al sistema capitalista, en el Caribe y en Centroamérica hubo una transición de la economía rural a la economía de grandes porciones de territorio industrializadas para la industria de la caña. Entonces, ese proceso que nosotros vemos muchas veces idealizado de lado y lado, o sea, vemos como, por ejemplo, los más de izquierdas señalan los norteamericanos eran el enemigo. Los norteamericanos son Satanás. Bueno, los norteamericanos tienen muchos intereses y han actuado como un imperio, y eso es condenable. Pero del otro lado, ¿qué había? Y en esta investigación se establece
con documentos históricos, una relación de fuerzas que se estaba dando en toda América entre las potencias de Europa y los Estados Unidos, que es lo que impacta y lo que hace que aquí haya esa inestabilidad, y también lo que hace que a la hora de producirse esos procesos fueran tan crispados, tan violentos, y además que a la hora de decidirse, cuando los norteamericanos ya terminan de controlar la zona, pues empieza ese poder autoritario que nos hizo tanto daño y que hemos heredado como cultura a través del tiempo, y que yo entiendo que no hemos podido exorcizar, no hemos podido sacar de nuestra psique. Así es. París te va bien, o sea, va contigo. Bueno, París me gusta, no sé si para vivir por toda la vida, pero me permite conocer culturalmente, tener mucha perspectiva. Sí. Hay mucha diversidad. Y como trabajo online, o sea, trabajo incluso para acá, para República Dominicana, tengo la capacidad de, como los horarios no coinciden, pues me digo, la mitad de mi vida es el arte y la mitad el trabajo. Y como duermo muy poco también, pues leo también en la noche. Cuando haces estas cosas, que es como que abres una puerta y entonces encuentras una puertecita, como te pasó con lo que te contaba tu padre, y entonces eso te lleva como para un sitio que tú no lo estabas esperando, y por ahí arranca y por ahí te lleva para otro. Cuando haces esto, ¿qué vas aprendiendo en lo personal? El ejercicio de escribir, de editar, de armar OPSIT, o sea, ¿qué es lo que con qué te vas quedando como persona, como alma, como espíritu? O sea, no, yo creo, o sea, porque al final esto es un producto específico, igual que las obras de arte que están en el Museo de la Resistencia, son un producto específico de una práctica diaria que yo considero una consagración. O sea, como un sacerdote hace rituales, como un economista hace números, yo todos los días necesito, es mi forma de meditar, necesito hacer automatismo. Y automatismo es sentarme en cualquier formato, en un papel, en un iPad, en lo que sea, a dejarme ser. Que es algo que no me permito cuando tengo que redactar discursos para mis clientes, o cuando tengo que tener un rendimiento, por ejemplo, en cuanto a relaciones humanas que no son naturales o digamos, espontáneas. Entonces, cuando eso sucede, cuando yo saco ese tiempo para ser, sin los tapujos, yo entiendo que estoy en una lógica que un músico que me gusta mucho describe como: somos seres humanos sin saber lo que es hoy un ser humano. Yo siento que yo voy a ir a sentarme ahí a saber qué yo soy en ese momento. Y en ese momento que yo soy no está mediado ni por objetivos, ni por búsquedas. Ahora, lo que traiga eso ya es otra cosa. Pero yo voy ahí a que la línea me lleve al siguiente paso. José, yo sé que eres padre. Yo como madre, o sea, y no lo digo como, yo para mí, All We Need Is Love también es un hijo. Y siento que le estoy hablando a un hijo. Y cuando invito a la gente con la que quiero conversar, siento que al final es algo que le dejo a un hijo. O sea, que uno es madre y uno es padre de muchas maneras. Escuchándote eso de dejarme ser, yo te pregunto, ¿cómo es la educación para ti hoy día? ¿A qué me refiero? ¿Te sirvió de algo pasar por un colegio, por una universidad? Yo sé que te sirvió de algo, pero en términos reales, conozco jóvenes que cuestionan todo lo que es académico. O sea, todo, absolutamente todo. O sea, van a una universidad, buscan un programa y dicen, yo puedo bajar esta información. O sea, yo puedo autoeducarme. O sea, yo quiero comprender, tenemos que irnos a una pausa, cómo tú, desde el ejercicio que haces, intelectual, humano, espiritual, entiendes qué es hoy la educación. Vámonos a la pausa y ya volvemos con José Carlos Nazario. No pongas el amor en pausa. En breve regresamos con All We Need Is Love.